26 de agosto, promesa 238. Cuando te rindes a Dios, no pierdes. Vuelves al lugar donde Él puede reconstruirte. ¿Alguna vez tú has orado así y le has dicho, Señor, muéstrame qué hacer? Pero en el fondo, tú ya habías decidido. A veces somos bien pillos, ¿no? Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, en el tiempo en el que nosotros lo queremos y de la forma en la que nosotros lo queremos. Tú ya querías ese negocio, ya querías responder al mensaje, ya querías esa relación, ya querías renunciar, ya querías comprar algo. Y entonces nuestra oración se convierte en algo parecido a, Dios, esta es mi decisión, pero bendícela. Tú eres bonito. Nosotros queremos dirección mientras todavía conservamos el volante. Queremos que Dios sea el copiloto del auto y no el capitán de nuestro barco. Y nosotros queremos seguir manejando las cosas. Estamos muy equivocados. Job, capítulo 22, comienza con una palabra incómoda. Dice, sométete. La Biblia, el mensaje, es todavía aún más directa y dice, ríndete a Dios. Porque algunas de nuestras mayores batallas espirituales no se solucionan peleando más, se solucionan rindiéndonos. Y aquí está la paradoja. En el reino de Dios, rendirte no siempre significa que perdiste la batalla. A veces significa que finalmente dejaste de pelear contra aquel que quería guiarte. Hoy vamos a estar leyendo Job, capítulo 22, versos 21 al 23 y versos 27 al 30. En la Nueva Traducción Viviente dice, sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Verso 27. Orarás a Él y te escuchará, y cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer, y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados porque tienes las manos puras. Y en la Biblia el mensaje, estos mismos versos dicen, ríndete a Dios, reconcíliate con Él y todo saldrá bien. Deja que Él te diga qué hacer, toma sus palabras en serio, vuélvete a Dios Todopoderoso y Él reconstruirá tu vida, limpia tu casa de todo lo malo, no te aferres a tu dinero, abandona tu lujoso vivir, que Dios Todopoderoso será tu tesoro. Más riqueza de la que puedas imaginar. Te deleitarás en Dios el Poderoso y lo mirarás con alegría. Con valor le orarás y Él te escuchará. Él te ayudará a hacer lo que le prometiste. Tú decidirás lo que quieres y sucederá. Tu vida se bañará de luz. A los que se sientan deprimidos les dirás, ánimo, sean valientes y Dios los salvará. Sí, incluso los culpables escaparán por la gracia de Dios en tu vida. Y esto sucede así. Cuando nos rendimos a Dios, no perdemos, sino que volvemos al único lugar donde Él puede reconstruirnos. Y mira la secuencia completa. La Biblia dice ríndete, luego dice escucha, luego dice guarda, luego dice vuélvete, limpia. Siguiente, haz de Él tu tesoro, ora, cumple, camina en luz y luego levanta a otros. Dice sométete y encontrarás paz. Escucha y guarda su palabra en tu corazón. Vuélvete y serás restaurado. No dice que serás decorado, sino dice que serás reconstruido desde adentro. Limpia lo que ya no debe quedarse en tu vida. Haz de Dios, y no del oro, no del dinero, tu tesoro. Ora, y Él te escuchará. Cumple lo que le prometiste. Camina con la luz que tienes, aunque no veas todo el camino. Y deja que tu restauración se convierta en rescate para alguien más. Este Job, capítulo 22, continúa siendo uno de los amigos de Job. No es Dios, sino es Elifaz. Y tampoco era el primer discurso de Elifaz, sino era el tercero y el más duro de los tres. Elifaz venía de Temán, una región reconocida en todo el mundo antiguo por la sabiduría de su gente. Siglos después, el profeta Jeremías todavía preguntaba con asombro, ¿ya no hay sabiduría en Temán?
en Jeremías 49:7. No era un ignorante hablando por hablar. Él hablaba con la autoridad de alguien formado en la mejor tradición de sabiduría de su época. Y aún así, estaba profundamente equivocado sobre Job. Unos versículos antes de esta promesa, en Job 22, versos del 5 al 9, Elifaz acusa a Job de cosas específicas, de cosas graves, de haber exigido garantías injustas a sus hermanos, de haber negado agua al sediento, de haber dado pan al hambriento, de haber despojado a viudas y a huérfanos. Y ninguna de esas acusaciones era cierta, porque nosotros hemos leído Job y hemos visto que la vida de Job era una vida intachable, donde Dios mismo le dice a él: eres un hombre con total integridad, en Job capítulo 1, verso 8. Entonces, Elifaz no tenía pruebas, tenía una teoría. Si tú sufres, es porque pecaste. Y aún muchos continúan pensando lo mismo. Y como Job sufría, su teoría necesitaba que Job hubiera pecado en secreto. Por eso, al final del libro, Dios se dirige directamente a Elifaz y le dice algo contundente. Ni él ni sus otros dos amigos hablaron con la verdad sobre Job, como sí lo hizo Job en el capítulo 42, verso 7. La teología completa de Elifaz, de sufrimiento igual a castigo, de obediencia igual a prosperidad garantizada, queda rechazada por Dios mismo. Y esto nos deja una enseñanza increíble. Nunca conviertas el sufrimiento de alguien en evidencia de un pecado que tú no conoces. Porque hay quienes dicen, algo habrás hecho para que estés así. Lo que pasa es que a esta persona Dios la está castigando. Fue su falta de fe. O te pueden ver y te dicen, yo creo que tú no has orado lo suficiente. Seguro abriste alguna puerta. Los amigos de Job empezaron queriendo consolarlo y terminaron acusándolo de pecados que nunca cometió. Así que cuando alguien atraviesa un sufrimiento profundo, comentarios así no alivian, profundizan la carga y pueden hacerle sentir que hasta Dios está en su contra. Y quiero decirte algo, si hoy estás atravesando una temporada difícil, la Biblia no está diciendo que tu dolor es prueba de un pecado escondido. Y esto quiero repetirlo para que se quede en el cerebro de todos. No todo lo que alguien dice acerca de Dios representa correctamente a Dios, aunque incluya versículos y palabras muy espirituales. Esto es como cuando una casa ha sido dañada. El constructor no llega con pintura y empieza a maquillar las grietas. No, primero inspecciona. Hay que descubrir qué quedó inestable, qué debe retirarse, qué debe conservarse, qué necesita reforzarse. Y recién entonces comienza la reconstrucción. Muchas veces nosotros queremos que Dios decore áreas que Él primero necesita reparar. Le decimos, Señor, dame una nueva relación. Pero quizá primero tiene que sanar tu manera de relacionarte. Le decimos a Dios, Dios, dame más dinero. Pero Dios quiere transformar la manera en la que te relacionas con el dinero. Le decimos a Dios, Dios, expónme más, dame una plataforma mayor. Pero Dios quiere trabajar primero en ti antes que ponerte expuesto al mundo. Pedimos una oportunidad. Dios, dame la oportunidad. Pero quizá primero Él quiere enseñarte qué hacer diferente cuando llegue ese momento de oportunidad. Dios no quiere simplemente devolverte las cosas. Dios quiere reconstruir a la persona que administrará lo que venga después. Por eso, rendirte no es entregarle una lista de pedidos a Dios. Es entregarle las llaves de la casa entera y confiar. Estar seguro de que Dios sabe exactamente qué pared hay que derribar antes de volver a construir. Y la Biblia dice, sométete a Dios y tendrás paz. Y esto es rendición, no es resignación. La palabra hebrea detrás de sométete tiene la idea de familiarizarse, de entrar en armonía. No es solo la imagen de alguien derrotado levantando las manos, no. Aquí hay una invitación a volver a estar bien con Dios. Por eso la Biblia, el mensaje lo traduce de forma increíble y dice, reconcíliate con Él. Y aquí hay una distinción que quiero resaltar. Resignación dice, ya no puedo hacer nada. Mientras que rendición dice, ya no quiero hacerlo sin Dios. La resignación te dirá pasividad.
La rendición te dirá confianza. Resignación, abandona la esperanza. Ya no hay nada que hacer. La rendición te dirá, entrega el control a Dios. Todavía se puede hacer algo. Piensa en tus manos. Mientras tienes el puño cerrado, puedes conservar algo, pero tampoco puedes recibir nada nuevo. Hay personas pidiéndole a Dios algo nuevo mientras mantienen ambas manos cerradas alrededor de lo viejo. Están aferrados a una relación, a una expectativa, a un resentimiento, a un plan que ya no tiene futuro. Y tú no puedes recibir con libertad mientras gastas toda tu fuerza intentando retener lo que Dios te está pidiendo soltar. La fe no consiste en tener el control y pedirle a Dios, bueno, bendícelo. La fe consiste en soltar el control y confiar en que Dios sabe sostenerlo mejor que tú. ¿Te acuerdas de Jesús cuando él estaba angustiado en el Getsemaní, pero obedecía perfectamente al Padre? Tú puedes atravesar problemas reales y estar dentro de la voluntad de Dios. Job es la prueba de eso. Existe una paz distinta, la que aparece cuando dejamos de discutir con Dios. La paz no siempre llega cuando Dios cambia lo que está delante de ti. A veces llega cuando dejas de resistirte a lo que Dios está haciendo dentro de ti. ¿Qué estás sosteniendo con el puño cerrado? ¿Qué te impide recibir lo que Dios quiere darte? Pero mira también el orden. Primero dice, ríndete. Después, escucha. Pero mientras estamos obsesionados con imponer nuestra voluntad, nos cuesta muchísimo escuchar. La oración madura no consiste únicamente en hablarle a Dios, también consiste en crear espacio para que su palabra confronte nuestras decisiones, para que Él nos hable a nosotros. La Biblia no dice escúchalas, dice guárdalas, porque existe una enorme diferencia entre escuchar un mensaje y permitir que ese mensaje gobierne una decisión. Tú puedes escuchar la Biblia todos los días, escuchar este podcast, subrayar toda tu Biblia, guardar cientos de reels y seguir tomando exactamente las mismas decisiones. Jesús termina el Sermón del Monte haciendo precisamente esta distinción. El sabio oye sus palabras y las pone en práctica. Lo que solamente subrayas puede inspirarte, pero lo que obedeces va a ser lo que comience a transformarte, lo que hagas parte de tu estilo de vida. Así que hoy no te preguntes solamente ¿qué me habló Dios? Pregúntate ¿qué voy a hacer diferente con eso que Dios me habló? Porque Dios constantemente va dándonos instrucciones. Haz esto, no hagas aquello. Comienza a tener otro estilo de vida, ten otros hábitos. Hagámosle caso y no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Luego la Biblia continúa diciendo, vuélvete al Todopoderoso y serás restaurado. Y esto nos habla de reconstrucción y no de decoración. Limpia tu vida, dice la Biblia. Es una pregunta honesta para hacernos el día de hoy. ¿Qué necesitas salir de tu casa interior? Porque nosotros constantemente hacemos limpieza en casa, pero también hacemos limpieza en el interior. ¿Estás limpiando ese resentimiento? ¿Limpias ese temor de tu vida? ¿Limpias tu vida de la obsesión con la aprobación? No porque eliminar estas cosas compren el amor de Dios, para nada, porque ya nosotros somos amados por Dios. Arrepentirse no es limpiar la casa para que Dios finalmente quiera entrar. Es abrir las habitaciones que nosotros llevamos demasiado tiempo manteniendo cerradas. Es que aprendamos a vivir en pureza, que vivamos como si Jesús nos estuviera mirando todo el tiempo. La Biblia continúa diciendo, no te aferres a tu dinero, que Dios Todopoderoso sea tu tesoro. Elifaz le dice a Job, en esencia, deja de hacer del oro tu seguridad y el Todopoderoso será tu tesoro. Es decir, más riqueza de lo que puedas imaginar. Y creo que eso cambia completamente el pasaje, porque rendirse también significa preguntarnos, ¿qué estoy usando para sentir la seguridad que debería encontrar en Dios? ¿Dinero? ¿Una persona? ¿Un cargo? ¿Seguidores? ¿Una propiedad? ¿La aprobación de alguien? El dinero no es malo. Tener recursos no es pecado. Job era un hombre muy próspero. El problema comienza cuando aquello que poseemos termina poseyéndonos. Porque Dios no está interesado solamente en lo que tienes. Él está formando aquello en lo que te estás convirtiendo.
Y quizá una de las pruebas más claras de a quién perteneces aparece cuando Dios toca justamente aquello donde encontrabas tu seguridad. Tu verdadero tesoro no es aquello que tienes miedo de perder. Debería ser aquel que, aún perdiéndolo todo, nadie puede quitarte. Nada de lo que poseo va a ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios en mi vida. La Biblia continúa diciendo, orarás a Él y te escuchará, y cumplirás los votos que hiciste. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, enseña algo mucho más hermoso. Tenemos confianza al acercarnos a Dios cuando pedimos conforme a su voluntad. La oración no consiste en conseguir que Dios se someta a nuestros planes. La oración nos debe transformar hasta que nuestros deseos empiecen a alinearse a los planes de Dios. Y quiero hablarles también a aquellos que hicieron promesas a Dios en momentos difíciles. Le dijeron, Dios, si me ayudas a salir de esto, voy a servirte, voy a cambiar, voy a ser generoso. Y pasó la crisis, llegó tu respuesta, olvidamos la conversación y no cumplimos. No conviertas a Dios en tu número de emergencia. Ten a Dios como tu prioridad, como el número 1 en tu vida. Y pregúntate hoy, ¿qué estoy intentando controlar que necesito entregar a Dios? De repente Dios me ha dado la instrucción de algo, pero yo me estoy haciendo el loco, estoy postergándolo. ¿Qué necesita salir de mi vida para que haya espacio para que Dios reconstruya? Ora conmigo hoy y dile, Padre, hoy abro mis manos delante de ti y reconozco que hay cosas que he intentado controlar porque tengo miedo de lo que pueda suceder si las suelto. Personas, decisiones, sueños, fechas, respuestas y resultados. Pero hoy quiero rendirme delante de ti, pero no desde la resignación, sino desde la confianza. Enséñame que al leer tu palabra, todo me lleve a la obediencia. Si existe una puerta que debo cerrar, dame firmeza. Si debo pedir perdón, dame humildad. Si debo comenzar de nuevo, Dios, dame valentía. Reconstruye mi vida, no solamente mis circunstancias. Reconstruye mis pensamientos, mis emociones, mis prioridades, mi manera de tomar decisiones. Que ninguna posesión, persona, logro o sueño ocupe el lugar que solamente te pertenece a ti. Sé tú siempre mi verdadero tesoro. Gracias, Dios, porque yo puedo orar, acercarme a ti, estar cerca de ti. Tú escuchas mi oración y mientras trabajas conmigo, abre mis ojos para ver quienes necesitan ánimo. Sana mis heridas, ayúdame a tener compasión. Enséñame siempre, Dios, a vivir con esperanza. Hoy dejo de pedirte solamente que tú bendigas mis planes. No, yo te entrego mis planes. Dirige mis pasos y ayúdame a tomar las mejores decisiones. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Job, capítulo 20, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 30. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 1 al 11. El Salmo 40, versos del 11 al 17. Y Proverbios, capítulo 22, versos del 2 al 4. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al dulce Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 238K en 3, 2, 1, adelante. Job capítulo 20. Entonces Zofar, el namatita, respondió: Debo responder porque estoy muy molesto. He tenido que soportar tus insultos, pero ahora mi espíritu me mueve a responder. ¿No te das cuenta que desde el principio del tiempo, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra por primera vez, el triunfo de los malos ha durado poco y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera? Aunque el orgullo de los incrédulos llegue hasta los cielos y toquen las nubes con la cabeza, aún así ellos desaparecerán para siempre y serán desechados como su propio estiércol. Sus conocidos preguntarán: ¿dónde están? Se desvanecerán como un sueño y nadie los encontrará. Desaparecerán como una visión nocturna. Quienes alguna vez los vieron no los verán más. Sus familias nunca volverán a verlos. Sus hijos mendigarán de los pobres, porque tendrán que devolver las riquezas que robaron. A pesar de ser jóvenes, sus huesos yacerán en el polvo.
Ellos disfrutaron del dulce sabor de la maldad, dejando que se deshaciera bajo su lengua. La saborearon, dejándola mucho más tiempo en la boca, pero de repente la comida en su estómago se vuelve ácida, un veneno en su vientre. Vomitarán la riqueza que se tragaron. Dios no permitirá que la retengan. Chuparán el veneno de cobras y la víbora los matará. Nunca más disfrutarán de las corrientes de aceite de oliva, ni de los ríos de leche y miel. Devolverán todo lo que consiguieron con tanto esfuerzo. Su riqueza no les traerá alegría, pues oprimieron a los pobres y los dejaron sin nada. Se adueñaron de sus casas, estuvieron siempre llenos de avaricia y nunca quedaron satisfechos. No queda nada de todo lo que soñaron. Comen hasta hartarse, pero después no les queda nada. Por eso su prosperidad no durará. En medio de la abundancia caerán en dificultades y el sufrimiento se apoderará de ellos. Que Dios les llene la vida de problemas, que Dios haga llover su enojo sobre ellos. Cuando intenten escapar de su arma de hierro, una flecha de bronce los atravesará. Cuando les arranquen la flecha de la espalda, la punta brillará con sangre. El terror de la muerte los invade. Sus tesoros serán lanzados a la más densa oscuridad. Un fuego descontrolado devorará sus bienes y consumirá todo lo que les queda. Los cielos pondrán al descubierto su culpa y la tierra testificará contra ellos. La inundación arrasará con su casa. El enojo de Dios descenderá en torrentes sobre ellos. Esa es la recompensa que Dios da a los malvados. Es la herencia decretada por Dios. Job capítulo 21. Entonces Job habló de nuevo. Escuchen con atención lo que digo. Es una forma de consolarme. Ténganme paciencia y déjenme hablar. Después de que haya hablado, podrán seguir burlándose de mí. Mi queja es con Dios, no con la gente. Tengo buenas razones para estar tan impaciente. Mírenme y quédense atónitos. Tápense la boca con la mano, totalmente sorprendidos. Cuando pienso en lo que estoy diciendo, me estremezco y mi cuerpo tiembla. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Sus toros nunca dejan de procrear. Sus vacas tienen terneros y nunca pierden sus crías. Dejan brincar a sus niños como corderitos. Sus pequeños saltan y bailan. Cantan con panderetas y arpas y celebran al sonido de la flauta. Pasan sus días con prosperidad. Luego van a la tumba en paz. Sin embargo, le dicen a Dios, vete. No queremos nada de ti ni de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerlo? ¿En qué nos beneficiará orar? Creen que su prosperidad depende de ellos, pero yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse nunca. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? ¿Se los lleva el viento como la paja? ¿Los arrastra la tormenta como el heno? De ninguna manera. Ustedes dicen, bien, al menos Dios castigará a los hijos de ellos, pero yo digo que Él debería castigar a los que pecan para que comprendan su juicio, que vean con sus propios ojos su destrucción y beban en abundancia del enojo del Todopoderoso. Pues después de muertos, no les importará lo que suceda a su familia. Pero ¿quién podrá enseñarle algo a Dios? Si es Él quien juzga aún a los más poderosos. Una persona muere próspera, muy cómoda y segura. La viva imagen de la salud, en excelente forma y llena de vigor. Otra persona muere en amarga pobreza, sin haber saboreado nunca de la buena vida. Sin embargo, a los dos se les entierra en el mismo polvo. Los mismos gusanos los comen a ambos. Miren, yo sé lo que están pensando. Conozco los planes que traman contra mí. Me hablarán de gente rica y malvada, cuyas casas desaparecieron a causa de sus pecados. Pero pregunten a los que han visto mucho mundo y ellos dirán la verdad. Los malvados se salvan en tiempos de calamidad
y se les permite escapar del desastre. Nadie los critica abiertamente, ni les dan su merecido por lo que hicieron. Cuando los llevan a la tumba, una guardia de honor vigila su sepultura. Un gran cortejo fúnebre va al cementerio. Muchos presentan sus respetos cuando los sepultan y descansan en paz bajo tierra. ¿Cómo podrán consolarme sus frases huecas? Todas sus explicaciones son mentiras. Job capítulo 22. Entonces Elifaz, el temanita, respondió: ¿puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? Y si fueras perfecto, ¿le sería de beneficio? ¿Acaso él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No, se debe a tu maldad. Los pecados no tienen límite. Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. Debes haber negado agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Probablemente pienses que la tierra le pertenecen a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con las esperanzas de los huérfanos. Pero estás rodeado de trampas y tiemblas de temores repentinos. Por eso, no puedes ver en la oscuridad y las olas de agua te cubren. Dios es tan grande, más alto que los cielos, está por encima de las estrellas más lejanas. Pero tú respondes: por eso Dios no puede ver lo que hago. ¿Cómo puede juzgar a través de las densas tinieblas? Pues densas nubes se arremolinan a su alrededor y no puede vernos. Él está allí arriba, caminando en la bóveda del cielo. ¿Seguirás en las antiguas sendas por donde anduvieron los malvados? Ellos fueron cortados en la flor de la vida, los cimientos de su vida, arrasados como un río. Pues dijeron a Dios: déjanos en paz. ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? Sin embargo, Él era quien llenaba sus hogares de cosas buenas, así que no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Los justos se alegrarán al ver la destrucción de los malvados, y los inocentes se reirán con desprecio. Dirán: miren cómo han sido destruidos nuestros enemigos, los últimos fueron consumidos en el fuego. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa. Entonces, te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y Él te escuchará. Cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas, tú dices: ayúdalos. Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados porque tienen las manos puras. En las lecturas del día de hoy encontramos un contraste muy fuerte entre la acusación de Zofar y Elifaz contra Job y la respuesta de Job en defensa de su integridad. En Job capítulo 20, Zofar insiste en que los malvados disfrutan solo por un poco tiempo, es lo que nos dice en el verso 5, porque su aparente éxito se desvanece pronto. Habla como en un tono moralista, como si la desgracia de Job confirmara que él era un pecador oculto. Y aquí vemos cómo la religión, sin empatía, se convierte en un arma. Zofar refleja la voz del acusador, no la del amigo. No confundas el sufrimiento con el castigo. Tu prueba no es un veredicto, es un proceso de formación. En la historia de Israel, el sufrimiento muchas veces se entendía como consecuencia del pecado, pero Job rompe ese paradigma y él está siendo probado, no condenado. En Job 21, Job responde señalando algo que aún hoy nos incomoda. Muchas veces los malvados prosperan y mueren tranquilos, dice en el capítulo 21, versos del 7 al 13. Y esto contradice con esa teología simplista de retribución inmediata.
Aquí Job denuncia esa injusticia y pide observar la realidad sin máscaras. La fe madura no necesita ver justicia inmediata, porque confía en que Dios la ejecutará en su tiempo perfecto. Cuando nosotros vemos personas prosperar y esas personas no honran a Dios, no debemos envidiar ni tampoco desesperarnos. Nuestra esperanza no se limita a esta vida, sino a la eternidad. Si tú tienes envidia porque alguien malvado, alguien que no es justo, alguien que no cree en Dios prospera, no estás mirando las cosas con los ojos correctos. No tengas tu vista en las cosas terrenales. Mira para lo eterno. Ya te lo he dicho antes, que tú y yo somos ciudadanos no de este reino, somos ciudadanos del reino celestial. Dios tiene un lugar preparado para nosotros allá en el cielo que es hermoso. Y luego, en Job capítulo 22, Elifaz acusa a Job de grandes pecados, versos del 5 al 9, y lo hace sin pruebas. Le dice, si tú te arrepientes, Dios te restaurará. El problema es que parte de un diagnóstico equivocado. Atribuye a Job pecados que él no cometió, y eso ya lo sabemos nosotros. Esto nos enseña que un principio, aun si es una verdad, porque es verdad que Dios restaura a aquel que está arrepentido, puede volverse algo cruel cuando se aplica mal. La verdad sin gracia hiere. La gracia sin verdad engaña. Pero cuando ambas se encuentran, sanan. Tengamos mucho cuidado de no usar la palabra de Dios para señalar, para acusar, sino siempre para restaurar. La Biblia no nos autoriza a nosotros a ser fiscales de nadie. No somos llamados a ser jueces de nadie, sino a ser embajadores de reconciliación. Job nos recuerda que las pruebas no son para destruirnos, sino para refinar nuestro carácter y revelarnos lo que aún debe ser tratado en nuestro corazón. Job mismo pasó de justificarse a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las pruebas revelan si nuestra fe es circunstancial o verdadera. Un diamante solo brilla después de ser tallado. Así también el carácter brilla después de la prueba. Tú sé un portador de esperanza, nunca un portador de juicios. Cuando acompañes a alguien en el dolor, sé empático. Vamos a nuestra lectura de 2 de Corintios. Capítulo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo el pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aún cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo.
Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Les decía que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto alrededor del año 55 después de Cristo. Después de haber pasado por momentos de gran sufrimiento en Asia, y en estos primeros 11 versículos, él abre su corazón, mostrando 3 verdades poderosas. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos consuela? ¿Y para qué nos permite pasar por pruebas? Versos 1 y 2, Pablo inicia presentándose, y él dice que es un apóstol de Cristo Jesús. Y también dice, por la voluntad de Dios. Esto significa que su identidad y su propósito no dependían de sus logros, sino del llamado divino de Dios. La iglesia de Corinto necesitaba recordar que no seguían a un hombre, sino a un Dios que llama, a un Dios que envía, a un Dios que sostiene. Y aquí hay una clave. Tu identidad en Dios no se basa en lo que tú haces, sino en aquel que te envió. La verdadera seguridad no viene de lo que controlas, sino de a quién perteneces. Tú y yo le pertenecemos a Dios. En los versos del 3 al 7, Pablo usa una expresión única. Padre de misericordia, misericordioso. Y luego dice, la fuente de todo consuelo. El Dios de todo consuelo. El término griego para consuelo es paraklesis, que no significa solo alivio emocional, sino alguien que se acerca a fortalecer, a levantar. Con esto quiero decirte, Dios es aquel que nos consuela. Dios no solo es un observador distante de tu dolor, es el que entra al valle contigo para sostenerte. Y hay que darnos cuenta de que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar. Entonces, lo que hoy te duele, mañana se convertirá en tu testimonio. La gente se conecta más con tus cicatrices que con tus éxitos. Alguien que atravesó cáncer y conoció la fidelidad de Dios en medio de un hospital, hoy puede abrazar a otros con más fuerza y empatía que ninguna clase o algún libro motivacional podría lograr. Quiero que sepas que si hoy estás pasando por momentos de sufrimiento, momentos de dolor, también serás consolado por Dios. También conocerás al Dios consolador. Me gusta mucho el título que le pusieron a este pasaje. Dios ofrece consuelo a todos. Quiero leerte esta parte que me gustó mucho y la sentí profundamente en mi corazón. Nosotros fuimos oprimidos, dice la Biblia, en el verso 8, y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Dios volverá a hacerlo de nuevo. Esa es mi confianza, esa es mi seguridad. Y quiero que hoy tú también sientas como Dios te recuerda. Si yo lo hice antes, si yo te rescaté antes, si yo te salvé antes, yo volveré a hacerlo en tu vida. Versos del 8 al 11, Pablo confiesa que en Asia llegaron a sentirse tan abrumados, tan afligidos, más allá de su capacidad de aguantar, al punto de creer que se iban a morir. Y esto rompe con el mito de que cuando uno es creyente, de cuando uno ama a Dios, siempre se siente fuerte, se siente invencible. Pero no, a veces el dolor nos lleva a los límites. Y es ahí donde Pablo aclara, esto sucedió para que dejáramos de confiar en nosotros mismos y aprendiéramos a confiar solo en Dios. Amigos, las pruebas no son para afligirnos, sino para ayudarnos a madurar
y a depender de Dios. Dios no permite las pruebas para quebrarte, sino para entrenarte en una confianza radical por Él. Por ejemplo, cuando alguien pierde un empleo, naturalmente se siente inseguro, pero al mirar atrás, muchos reconocen que fue en esa etapa donde conocieron a Dios como un proveedor real, no solo como teoría. Cuando no tienes quien provea para ti, cuando dejaste de recibir, ¿quién fue tu proveedor? Mi proveedor fue Dios. Hubo un momento en el que renuncié a un trabajo y a una seguridad que tenía, a algo fijo mensual. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y ahora este cliente ya no lo tengo. Dios se encargó de suplir lo que yo necesitaba. Haz memoria de tu llamado. Cada vez que dudes de ti, recuérdalo. No te llamaste a ti mismo o a ti misma. Fue Dios quien te llamó y te puso ahí. Consuela, así como tú has sido consolado. Consuela con lo que recibiste. Así como Pablo, decide confiar, aunque no entiendas el proceso. Y mira la forma increíble que tiene Pablo en el verso 11 de terminar esta parte y les dice, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Pablo sabía que las oraciones de otros eran clave para su victoria. Es que la fe no se vive en solitario, por eso es tan importante esta comunidad. El que tú, cuando estás pasando por un momento difícil y necesitas oración, escribas ahí en los comentarios y digas, por favor, comunidad, oren por mí. Y otra persona al otro lado del mundo va a estar orando por ti. De repente no te conoce, pero como sabe que estás pidiendo una oración, ¿sabes qué? Dios siempre contesta bondadosamente las oraciones. Salmo 40, verso 11. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades. Son demasiadas para contar. Es tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra, que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí los atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios, no te demores. En el Salmo 40, los primeros 10 versos, los que vimos ayer, muestran la gratitud de cómo Dios lo libró. Pero los versos del 11 al 17, David cambia el tono. Ahora clama porque está en medio de dificultades, reconociendo que solo la misericordia y la fidelidad de Dios pueden sostenerlo. Y aquí vemos la tensión de la vida espiritual. Un día celebramos la victoria y al día siguiente nuevas pruebas. Lo cierto es que la fe no nos libra de la batalla, nos da la fuerza para volver a pelear mañana. En el verso 11, David no pide riquezas, tampoco pide poder ni venganza. Él primero pide que el amor inagotable y que la fidelidad de Dios lo sigan cubriendo. Son 2 columnas del carácter divino de Dios. Es decir, Señor, lo que necesito no es una salida rápida, sino tu carácter conmigo. En medio de una crisis, lo más seguro no es la estrategia, sino recordar quién es Dios. En el verso 12, David reconoce que sus pecados son más que los cabellos de su cabeza. Y aquí confiesa que no son solo enemigos externos, sino batallas internas. Cuando él dice, he perdido toda mi valentía, está revelando algo que muchos no confiesan. Están cansados. La vergüenza te quiere hacer huir de Dios, pero la gracia siempre te recuerda que en tus peores días, Él sigue pensando en ti. Reconocer debilidad no es señal de derrota, es la llave para que Dios pelee por ti. En los versos del 13 al 15,
David pide que quienes se burlan de su caída sean avergonzados, no por sed de venganza, sino por confianza en que la última palabra no la tiene el enemigo, sino Dios. En la cultura antigua, decir, ajá, lo atrapamos, era una burla de victoria. David convierte ese grito en oración y le dice, Señor, que esa vergüenza se vuelva contra ellos. Deja que Dios sea tu juez. Cuando tú peleas, te desgastas. Pero cuando dejas que Dios pelee, recibes paz en tu alma. Una paz que es incomprensible para el mundo, pero que solo Dios te puede dar. Luego, en el verso 16, es el contraste con los burlones. David proclama que los que aman tu salvación digan una y otra vez, el Señor es grande. El gozo aquí no depende de la circunstancia, sino del Dios que salva. Por ejemplo, en un hospital hay dos personas que enfrentan la misma enfermedad. Una vive en queja y la otra en adoración. La diferencia no es el dolor, sino el enfoque del corazón. Cuando tú sientas que las fuerzas se acaban, repite en voz alta, el Señor es grande. Esa declaración cambia toda la atmósfera. Y en el verso 17, el Salmo cierra con ternura. Yo soy pobre y necesitado, pero el Señor piensa en mí. Y aquí nos habla de tener presente, de tener en cuenta. David no se siente olvidado. Aunque esté quebrado, él sabe que Dios piensa en él. Si Dios tuviera una refrigeradora, una nevera, tu foto estaría ahí pegada. Si Dios tuviera una billetera, tu foto estaría ahí dentro de esa billetera. Aunque tú te sientas insignificante, estás en los pensamientos de Dios. Y eso debería renovar tu fe y también tu valor. Por último, quiero recordarte que Dios es tu ayudador y tu salvador. La fuerza del creyente no está en evitar los problemas, sino en vivir bajo la misericordia y la fidelidad de Dios, confiando que Él piensa en ti, incluso cuando tú mismo has perdido la valentía. Proverbios 22, verso 2. El rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo el Señor. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. El verso 2 del Proverbio 22 es un verso que nos aterriza. El valor humano no está en las riquezas, sino en haber sido creados por Dios. En el antiguo Israel, la riqueza o la pobreza podían verse como señales de bendición o de maldición. Pero aquí se afirma que ambos provienen del mismo Creador. Entonces, esto derriba la soberbia del rico y la desesperanza del pobre. Nuestra identidad no depende de lo que tenemos, sino de a quién pertenecemos. El valor de tu vida no se mide de acuerdo a tu cuenta en el banco, sino por el precio que Jesús pagó por ti. Tú vales la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. El verso 3, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, mientras que el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Y aquí aparece un contraste. La prudencia no es miedo, es discernimiento. La palabra prudente también significa astuto para el bien, alguien que observa y analiza antes de actuar, mientras que el simplón es el ingenuo que no mide las consecuencias. El prudente, antes de invertir, pide un consejo, ora. El simplón se deja llevar por promesas rápidas y vacías y luego se endeuda. La fe no es correr sin pensar, es obedecer aunque cueste, con los ojos puestos en Dios. Y en el verso 4, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Aquí, riquezas no son solo materiales, sino plenitud, relaciones sanas, estabilidad. El temor del Señor es reverencia y también dependencia, no miedo. Dios promete que la humildad abre puertas. El orgullo jamás puede alcanzar. En un mundo que celebra la autopromoción, la persona humilde brilla más porque refleja a Dios.
El que se rinde en la presencia de Dios se levanta con fuerza para impactar a generaciones. Entonces, estos proverbios nos recuerdan que la vida se construye en 3 pilares: el valor en Dios, no en lo que tienes; la prudencia en cada decisión, anticipándote al peligro; la humildad y ese temor reverente que traen honra y plenitud. Ora conmigo y dile: Señor, gracias, porque mi valor no depende de mi riqueza ni de mi pobreza, sino de que soy tu creación. Soy un hijo tuyo, soy una hija tuya. Dame prudencia para anticiparme a los peligros y dame humildad para caminar siempre bajo tu temor. Que mis días estén marcados por tu honra y por tu bendición. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 238K. Ahora te invito a escuchar el testimonio de Yao. Quiero empezar dándole un abrazo a todos y muchas gracias a cada uno de ustedes por la linda comunidad de íntimos que hemos formado. Tengo 32 años, nací en un hogar cristiano. Todo el tiempo creí que sabía de Cristo. Fui bautizado a los 14 años. Fui líder de jóvenes en mi iglesia, donde me congregaba, y también fui líder de jóvenes en una comunidad cristiana que conocí en la universidad. Pero por más de 20 años cargaba un secreto dentro de mí, que fue que fui abusado a los 9 años por unos familiares, por lo cual desde los 9 años hasta hace poco caí en vicio de masturbación, de lujuria, de pornografía, y por muchos años también creí que yo había nacido homosexual. Y en este largo proceso de 22 años, con mis adicciones anteriores mencionadas, yo no me soltaba de Dios. Tenía mis altas, mis bajas, pero yo le decía a Dios: yo puedo perder todo, pero no te puedo perder a ti, Señor. Fallaba, me levantaba, y así he estado todo el tiempo, pero en Dios encontraba yo paz. A mis 18 años, aferrado en oración y ayuno, en un retiro espiritual, vi como algo negro oscuro salió dentro de mí, y el Señor me ayudó a disminuir mis gustos por los hombres y nacieron mis gustos por las mujeres. Desde los 18 años quiero tener una familia, hijos, me gustan las mujeres. No tuve una libertad total porque cometí el error de que el Señor me dijo que no mire hacia atrás y volver al pecado, y yo lamentablemente volví. Y bueno, ahora a mis 32 años de edad, hace 2 meses atrás, me secuestraron, me robaron mi camioneta, me robaron el celular, me robaron todo lo que pudieron. Y en vez de eso, de tumbarme, me hizo acercar más a Dios, porque mi país está tan destrozado que ahorita si te secuestran, te matan, no te devuelven con vida. El Señor me permitió volver con vida y trato tanto con mi corazón que actualmente puedo decir que soy libre. Tengo ya después que me secuestraron, he dejado de masturbarme, he dejado de ver pornografía. Literalmente siento una libertad muy diferente a como venía luchando yo todos estos años. Obviamente tengo las tentaciones, pero actualmente se me hace mucho más fácil, agarrado de la mano de Dios, no ceder, no dejarme llevar, por lo cual me considero libre en Cristo Jesús. Créame que por muchos años sentí que no iba a salir de esta. El diablo me hizo creer que no iba a salir nunca, vivía atado en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Pero saber que ya por fin soy libre es una paz y una tranquilidad inmensa, donde puedo amar a Dios con más libertad. Así que esfuércense y sean valientes. Recuerden que en Cristo ustedes tienen verdadera libertad. Quizás les tome tiempo a ustedes, pero Dios está buscando el tiempo perfecto en el cual ustedes van a ser libres, pero no se suelten de su mano. Bendiciones a todos. Yao, mientras escuchaba tu testimonio, pensaba en cuántas personas pueden amar genuinamente a Dios y al mismo tiempo estar peleando en secreto una batalla que nadie conoce. Y quiero decirte algo importante, y quiero que otras personas también me escuchen. Lo que te hicieron cuando eras niño no fue tu culpa. Un niño de 9 años jamás es responsable del abuso que un adulto o un familiar comete contra él. Y también quiero reconocer algo de tu historia. Durante años tú luchaste, caíste, te levantaste, volviste a buscar a Dios. Quizá muchas veces pensaste: ¿hasta cuándo voy a seguir peleando con esto? Pero aún en tus peores momentos, había algo dentro de ti que decía: Señor, yo puedo perderlo todo, pero no quiero perderte a ti. Y eso también habla de una relación con Dios. Yao, me alegra profundamente que hoy estés experimentando libertad. Cuídala. Camina un día a la vez, permanece cerca de Dios
Y por todo lo que viviste desde niño, también permítete recibir acompañamiento, ya sea de un psicólogo, un terapeuta, porque siempre es necesario. La libertad no significa que nunca más habrá tentación. Significa que la tentación ya no tiene el poder para gobernarte. Y algo más. Tú sobreviviste a un secuestro y pudiste no estar contando esa historia hoy, pero estás aquí. Tu vida tiene un propósito. Y creo que después de una experiencia así, uno entiende otra manera de ver la vida. Se siente vivo y ve la vida como un regalo. Quiero regalarte 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, que dice, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yao, que esa libertad que hoy estás comenzando a experimentar no sea solamente de determinadas conductas, sino libertad de la vergüenza, de la culpa, del secreto, y que te sientas libre. Tu historia no comenzó con aquello que te hicieron. Tampoco termina con aquello con lo que luchaste durante 22 años. Todavía tu historia se está escribiendo. Y a todos los íntimos que hoy están escuchando esto y que tienen una batalla secreta que llevan peleando durante años, yo quiero decirles esto, no se escondan de Dios. No crean que tienen que tener la vida resuelta para acercarse a Él. No, podemos acercarnos a Dios ahora, confiadamente. No crean que primero tienen que ordenar su vida, entenderlo todo, resolver todas las contradicciones para poder sentarse delante de Dios. No. Si Jesús estuviera ahora con nosotros, yo te aseguro que estaríamos en su mesa. Vengan tal y como están. Hay procesos que solamente Dios conoce por completo. Hay historias que nosotros, desde afuera, jamás tendremos derecho a juzgar. Y creo también que en esta comunidad hay un lugar tanto para el que está fuerte como para el que está luchando, para el que tiene certezas y para el que todavía tiene preguntas, para aquel que está celebrando una victoria y para el que simplemente hoy está tratando de permanecer cerca de Dios. No te sueltes de Él, sigue buscando a Dios, sigue hablándole, permite que sea Dios quien trate personalmente con tu corazón. Y sobre todas las cosas, nunca te olvides que nada ni nadie puede separarte de su amor. Dios te ama profundamente. Ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Natasha Viteri. Dios te bendiga, Erika Mateus. Bendiciones para Laura Camacho. Dios te bendiga, Daniela Vargas. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Alberto Falconi, a Tania Ortiz y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Gálatas capítulo 6, verso 9, que dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Yo le pido al Señor que esas numerosas bendiciones las recibas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y en todo lo que posees. Que el Señor, a su debido tiempo, te bendiga grandemente y que no te des por vencido. Yo quiero estar orando por ti y por tu familia y quiero que sepas que vas a estar en mis oraciones. Y muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la presencia de Dios y más de su palabra. Que tengan un día súper bendecido y que sepan que todo saldrá bien. Paz. El Señor está con nosotros. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.